de darle la bienvenida de nuevo a nuestro amigo Agustín Laje, referente de la batalla cultural, gran escritor de libros. Y Agustín Laje, ya te digo, los motores de la defensa de la libertad a través del intelecto. Será la vuelta de la publicidad. Seguimos en The Right News Show. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, The Right News Show. Y ahora vamos a estar con uno de los grandes referentes de la batalla cultural, sino el que más, padre de grandes libros contra la izquierda. Está agotado porque gira por todo el mundo, vive en un avión y es sin duda uno de los referentes de la libertad en países como Argentina, México, Colombia. Saludo ya a mi amigo Agustín Laje. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Gracias por la comunicación. Nada, te quiero preguntar, Agustín, acabas de estar en México. Tuvimos una Ujú. comunicación donde te dije, tengamos cuidado, nos está señalando Sheinbaum, sus altavoces mediáticos te están poniendo a ti en las conferencias previamente en sus medios, te difunden fake news, usan todo tipo de Mm. artilugios como contra nosotros, con la derecha a diario. ¿Qué has visto en México en tus conferencias? ¿Has visto más apoyo a las ideas de la libertad, a la batalla cultural contra la izquierda? ¿Has visto miedo? ¿Has sentido inseguridad? Cuéntame. Bueno, en primer lugar tuve que ir con mucha seguridad privada. Tuve que estar constantemente con gente armada porque la cosa en México está cada vez peor. Yo voy desde hace muchos años a dar conferencias. Voy alrededor de entre 4 y 6 veces por año, para que te des una idea, a distintas ciudades de México. Y bueno, solamente en el último tiempo me ha tocado empezar a ir con seguridad privada y ahora a reforzarla. Lo que hay en el ambiente son dos o tres sensaciones. Por un lado, miedo. Por un lado, miedo porque saben bien que el narco es el aliado estratégico del gobierno de Sheinbaum, saben bien que la inseguridad se ha multiplicado durante Sheinbaum y saben muy bien lo que significa el socialismo del siglo XXI en términos de crímenes políticos. En segundo lugar, hay una sensación de relativa desesperanza porque no ven todavía un liderazgo de derechas que surja en México como sí ha surgido en otros lugares, como en la Argentina con Javier Milei, en el caso de Chile tanto con Kast como con Johannes Kaiser, en el caso de Colombia con Abelardo de la Espriella, en el caso de Perú con López Aliaga y así en general. En el caso de España con Abascal, por cierto, que lo has tenido aquí. Y en tercer lugar, en México, lo que hay es una llamita de esperanza en torno a la generación Z, que es la que ha protagonizado las manifestaciones que hirieron políticamente la narrativa del gobierno de Sheinbaum. Y entonces hay cierta esperanza y un mínimo de esperanza en cuanto que hay una nueva generación que podría complicar en lo sucesivo al socialismo del siglo XXI mexicano. Y preguntarte, ¿has notado mucha más aceptación, mucho más crecimiento de tu idea en México, más gente yendo a las conferencias o el miedo que impulsa Sheinbaum contra los desertores, ¿no? Lo que él le llama, contra los que Mm. estamos en contra de su régimen, las amenazas, las muertes de alcaldes, las muertes de más de 120 periodistas en los últimos 20 años? ¿Qué has notado de la sociedad civil? Mira, he estado en varios estados y en varias ciudades. He estado concretamente en Puebla, Monterrey, Guadalajara y Cancún. Hay lugares donde se siente más el miedo porque son lugares más inseguros. Por ejemplo, en Puebla se sentía más la presión, digamos, del clima de hostilidad, y hubo lugares donde se sentía menos, como por ejemplo en Cancún. En Cancún, por ejemplo, vinieron a verme 2.700 personas, lo cual es Ujú. una cantidad muy importante para una conferencia sobre temas de política. Sobre todo Y en en los un otros país lugares, donde ha por llegado a ejemplo, hacer conferencias, un país donde ha llegado a hacer conferencias nuestro amigo Nicolás Márquez en auditorios donde al principio había 10 personas, 15, 20. Y ahora te van a ver más bueno, de 2000. de hecho, cuando yo empecé a ir a México junto con Nicolás, una de nuestras primeras experiencias fue muy frustrante porque vinieron alrededor de 20 o 30 personas nada más, pero persistimos, y la clave de la batalla cultural es no frustrarse y seguir adelante. ¿Ves a Ricardo Salinas, el empresario valiente, en Banco Azteca, que está siendo atacado y perseguido fiscalmente por todo el gobierno de Sheinbaum? ¿Ves con posibilidades de armar una alternativa real allí?
Bueno, te cuento que lo que se hablaba entre el público y lo que la gente me comentaba a mí después durante la firma de libros es que estaban muy expectantes con esta posibilidad, con la posibilidad de que Salinas Pliego tome la decisión de involucrarse definitivamente en política. Pero bueno, todavía es una incógnita, es simplemente una posibilidad que está abierta y que hay mucha gente mirándolo con buenos ojos. Sheinbaum se enfada cuando le llama narcopresidenta. ¿Tú le llamas narcopresidenta? ¿Crees que hay argumentos para sostener esa frase o no? Bueno, cualquier persona que se sume a la doctrina de que a los narcos en lugar de balazos hay que darles abrazos, efectivamente por lo menos son amigos de los narcos. Y sabemos el rol político estructural que tiene el narcotráfico en México. Y gracias a el ejemplo de El Salvador, un país que hasta hace poco era todavía más peligroso que México, hemos aprendido con Bukele que allí donde el crimen organizado no es rápidamente aplastado por el Estado, eso significa que los gobernantes de ese Estado están aliados estratégicamente con el crimen organizado. Bukele nos ha enseñado eso y ha sido, digamos, una regla de oro que tenemos que aplicar siempre. Allí donde usted vea que el crimen organizado no paga, que el crimen organizado sobrevive y que gobierna realmente el Estado, sepa que sus gobernantes supuestamente democráticos son narcos disfrazados. Honduras ha girado a la derecha, Chile va a girar a la derecha, nuestro amigo Kass frente a Boric. ¿Qué va a pasar en Colombia, donde tienen muchos seguidores, donde sueles ir bastante? Hace poco una gira a hablar de tus maravillosos libros que recomiendo. O sea, ¿quién va a ganar? Según Polymarket, Abelardo de las Priellas va por encima de Vicky Dávila, que no para de atacar a Abelardo. ¿Das por finalizado al narcoterrorismo del petrismo? No, todavía no hay que darlo por finalizado porque falta mucho. Estas elecciones son recién en mayo del año que viene y acaba de ser publicada la primera gran encuesta que, atención, da en el primer lugar a Iván Cepeda, que es el ¿Ah, sí? candidato del petrismo. Es el candidato del petrismo, así que cuidado. ¿Quién queda segundo en esta encuesta? Abelardo. ¿Dónde está la esperanza en que cuando uno suma a Abelardo de la Espriella con el resto de los opositores al petrismo, como la mencionada Vicky Dávila, o como por ejemplo Fajardo, o por ejemplo Vargas Llera, o por ejemplo Miguel Uribe padre, el padre de Miguel Uribe hijo que murió asesinado Tu amigo. recientemente, cuando uno suma todo eso se va a dar con que se le puede ganar a Gustavo Petro y a Iván Cepeda, que es su alfil. Pero bueno, para eso la oposición tendrá que unirse eventualmente. Fundación Faro, eres responsable de la Fundación Faro en Argentina, que apoya intelectualmente y emocionalmente el gobierno de nuestro querido amigo Javier Milei, referente a la libertad, al cual bebe mucho de tus ideas. ¿Cómo está la condenada por corrupción Cristina Fernández de Kirchner? ¿Está muerto el kirchnerismo después del último varapalo electoral? Ahora parece que hay un periodo de calma, ya no salen tanto a la calle esos falsos jubilados, esos barra brava, esos que ponían en las televisiones y en las redes sociales con la complicidad de medios corruptos de que Argentina era un caos. Ahora la única noticia que no llegan de Argentina es que están llegando inversiones de billones de dólares con el apoyo que le está dando nuestro querido el presidente Donald Trump y desde el Departamento del Tesoro americano, ¿no? De Bessent. Bueno, varias cosas. En primer lugar, esto que estás mencionando también pone de manifiesto que toda la campaña previa a las elecciones de octubre se basaron en puras mentiras. La idea de que la economía era un desastre, la idea de que el pueblo argentino odiaba a Javier Milei, la idea de que Javier Milei era un fracaso político, fue una enorme mentira impulsada por los medios masivos de desinformación que responden al kirchnerismo y a la izquierda en la Argentina y que tendieron una trampa que finalmente supimos lo que era, una falsedad. Después de octubre, después del gran triunfo de Javier Milei en octubre, el país se ha acomodado, el riesgo económico producido por la eventual o el supuesto triunfo que iba a tener el kirchnerismo en las urnas se dio por completo, ya no está esta presión económica que estaba complicando los planes del gobierno y la imagen de Javier Milei no solo se ha estabilizado, sino que está subiendo. La gente en las encuestas está probando cada vez más la gestión y la imagen de Javier Milei. Ahora bien, vos también me preguntabas, Javier, por la condenada Cristina Kirchner. Bueno, la condenada continúa presa en su casa, le esperan otros juicios más que ya están en camino y están avanzando
por corrupción, incluso causas más gruesas, más jugosas que la que le llevó a estar presa en su domicilio. Y por otro lado, en términos políticos, te diría que ella es un gran lastre para el peronismo. El kirchnerismo es la versión de izquierdas del peronismo. El peronismo siempre ha sido un camaleón ideológico, de acuerdo a los tiempos se ha acomodado en un sector del abanico ideológico o en el otro extremo del abanico ideológico. Ahora no saben cómo hacer para sacarse de encima a la condenada por corrupta que está presa en su casa, que está inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero que continúa liderando a una gran parte de ese espacio que llamamos peronismo. Con lo cual, que continúe Cristina con algo de vida política solamente es funcional para aquellos que impulsamos las ideas de la libertad, porque mantiene a la oposición peronista y kirchnerista partida al medio. Darte las gracias, Agustín Laje. Síganlo en redes sociales, en sus canales de YouTube y compren sus libros. Un abrazo fuerte, amigo. Un gran abrazo para vos. Saludos a la audiencia.